La paz y la gracia de mi Señor Jesucristo mora y abunde en cada corazón de mis hermanos. Nos hemos alegrado, nos hemos gozado, bendiciendo, alabando y glorificando al que reina y vive para siempre. Viene el hermoso alimento espiritual para nuestras almas. Voy a leer una parte de la Escritura que dice así: para la honra y la gloria del Señor. En Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que sea para la honra y la gloria del Señor. Tome asiento la iglesia en el nombre de mi Señor Jesucristo. El tema, Iglesia del Señor, es las características de la elección en los siervos de Dios. La palabra característica, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir la palabra característica? Sacándola del diccionario, quiere decir cualidad que da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes. Ahora, Iglesia del Señor, la palabra características quiere decir que sirve para distinguir a alguien. Un ejemplo: nosotros nos distinguimos por nuestras características, hablando física, hablando de nuestro cuerpo. Sí, tal vez sea alto, no muy alto, pues moreno, pues blanquito, el color del pelo, sea lacio, sea chino, color de ojos, de su cara, de su rostro. Nos distinguimos, Iglesia del Señor, por nuestras características. Es por eso que nos distinguimos. Entre la familia también se distinguen por las características. Aquí voy a poner un ejemplo: yo distingo a mi hermano Mario por sus características, a mi hermana Flor por sus características. Es mi hermana Flor, la distingo por sus características. Nos distinguimos por nuestras características. Ahora, le voy a hacer una pregunta. Si yo tengo un amigo, allá donde yo voy a vender, se llama Nicolás Martínez, yo te voy a decir, es una pregunta a la cual reflexionala o la reflexionamos y me contestas. Si yo te dijera, yo tengo un amigo que se llama Nicolás Martínez y te digo, descríbeme sus características de mi amigo Nicolás Martínez, ¿qué me vas a decir? No lo conozco. Exacto. ¿Cómo te voy a describir si no lo conozco? ¿Es verdad? ¿Cómo van a describir a mi amigo si no lo conocen? Estos hombres, nuevamente, vamos a leer el 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Les preguntaron la misma pregunta que yo te hice.
¿Por qué? ¿Por qué, Iglesia del Señor? No pudieron describir a mi Señor Jesucristo. ¿Por qué no pudieron? ¿Qué les faltaba? ¿Conocerlo? Vamos a seguir leyendo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo describían de esa manera porque no lo reconocían. ¿Por qué no lo reconocían? El 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? ¿Yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquellos hombres no le reconocían. Unos decían que eran Juan el Bautista, otros Jeremías o algunos de los profetas. Quiero pensar que a lo mejor a alguno, a dos, a tres, o a cinco, a 10, o a 100, no sé a cuántos de ellos les hizo un milagro en su carne, pero nada más. Pero faltaba la bendición más hermosa. Vamos a seguir leyendo. El 16. El 15. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les preguntó mi Señor Jesucristo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos sí le reconocieron. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sí le reconocieron? Vamos a leer ahí mismo. El 17. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, que sea para la honra y la gloria del Señor. Así como en aquel tiempo, Iglesia del Señor, estos hombres que les preguntaron, que mi Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? Y unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Tal vez le habían visto físicamente, pero tal vez en ellos les hizo un milagro en su cuerpo, les sanó de algo, pero faltaba algo más, una bendición más hermosa, la cual no estaba en ellos. ¿Cuál es esa bendición hermosa? Donde le dice mi Señor Jesucristo a sus discípulos. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es Dios quien había hecho esa obra, esa hermosa obra perfecta en su corazón, en su hermosísima elección, Iglesia del Señor. El mundo. Si nosotros le decimos a alguien el mundo, oye, ¿tú conoces a Nazón Joaquín García? Tal vez haya visto en el internet y diga, pues es el subdirector general de la Luz del Mundo, es el líder de la Luz del Mundo, pues el gerente general, pero nada más. Hasta ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no nos pueden describir más? ¿Por qué no lo reconocen? Porque les falta una bendición muy hermosa que Dios nos ha regalado, Iglesia del Señor. Esa bendición tan hermosa es esa obra que Dios hace en el corazón. Es la que nos permite, Iglesia del Señor, reconocer a los hombres de Dios. Si Dios no lo hace,
No. Y podemos describir las características de la elección en los hombres de Dios. Sí, Iglesia del Señor, sí podemos. ¿Por qué? Porque a diferencia del mundo, Dios ha hecho esa hermosa obra en nuestro corazón, Iglesia del Señor. Y les volví a repetir, aquellos hombres no podían, decían, tal vez vieron al Señor Jesucristo hacer milagros, levantar a los paralíticos, curar a los ciegos, y tal vez por eso se acordaron de Juan el Bautista, se acordaron de Elías, se acordaron de Jeremías, que eran hombres de Dios, o algunos de los profetas se acordaron, porque los profetas, esos eran los milagros que hacían también, y se acordaron, tal vez ese es Juan el Bautista, o Elías, o otros Jeremías. No les reconocieron, porque esa obra no estaba en su corazón. Y cuando el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Qué bonito y qué hermoso. Le reconocieron y le dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Iglesia del Señor, qué hermosa bendición que Dios nos ha permitido a nosotros en reconocer las características de los hombres de Dios. No es para el mundo entero, no. Es para los que Dios tiene en su hermoso plan divino. Nosotros, hoy por bendición de Dios y misericordia de Dios, distinguimos las características de la elección en los siervos de Dios. Les decía el ejemplo, nosotros nos reconocemos por nuestras características: altos, bajitos, blancos, morenos, color de ojos, delgados, robustos, etc. Nos reconocemos. Y les hacía la pregunta, yo tengo un amigo, Nicolás Martínez, y les digo, descríbanme a mi amigo, pues me han respondido correctamente, pues no podemos. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Así también ellos, Iglesia del Señor, no pudieron describir a mi Señor Jesucristo porque no lo conocen, no lo reconocen, porque esa obra no está en su corazón, Iglesia del Señor. Ahora, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Tal vez conocieron su apariencia física de mi Señor Jesucristo, alto, bajo, blanco, etc. Pero no reconocieron la elección. ¿Por qué no reconocieron la elección de mi Señor Jesucristo? Porque Dios no había hecho la obra en su corazón. No estaba la obra en su corazón, Iglesia del Señor. Y mi Señor Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y le reconocieron y le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque Dios había hecho la obra perfecta en su corazón y su hermosísima elección estaba en su corazón, y le reconocieron a mi Señor Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, Iglesia del Señor. Hermosa bendición gozamos de parte de Dios. Es por eso que algunos dicen en el mundo, oye, o les preguntamos o les decimos, oye, fíjate que sobre la faz de la tierra hay un hombre de Dios que te da salvación y nos anuncia salvación. Tal vez me traten, pues, me digan, no te creo. Puede decir que tal vez hasta me traten de a loco. Pero dice el Señor, Dios ha tenido misericordia con nosotros. Nos ha abierto el entendimiento. Nos ha traído a este hermoso lugarcito y hemos bajado las aguas del bautismo. Y ha hecho esa hermosa obra perfecta en nuestro corazón. Y conocemos y reconocemos que Nazón Joaquín García es siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, Iglesia del Señor. Ahora, en este tiempo muchos conocen al siervo de Dios, Nazón Joaquín García. Su foto está en el internet
Y pues en el Internet, pues la mayoría del Internet está en el mundo. Tiene acceso a la mayoría del mundo al Internet. Y lo ven, pero no le reconocen. Pero no todos le reconocen como siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Pero a nosotros, por misericordia de Dios, nos permite reconocerlo como a sus discípulos. Cuando dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así nosotros decimos, Nazón Joaquín García es siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a leer otra parte de la Escritura. Primera de Corintios 9:2. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Porque estas hermosas palabras se cumplen en la iglesia del Señor. Dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, que sea para la honra y la gloria del Señor. Si para aquellos hombres que mi Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que quienes decís que eran, no sabían, no les reconocieron. Tal vez, o no les reconocieron como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, iglesia del Señor. Y así también en este tiempo, nosotros podemos decir a la gente, oye, Nazón Joaquín García es el embajador de Dios, es el vocero de Dios. ¿Qué me van a decir? Estás mal, Rafael. ¿Cómo crees? Pues sí, si creen en Dios, y si no creen en Dios, hasta me van a decir, pues si ni Dios existe, iglesia del Señor. Por eso dice la palabra. Si para otros, no soy apóstol. Para vosotros, para nosotros, ciertamente lo es. Porque el sello de su apostolado somos vosotros en el Señor, iglesia del Señor. Si para otros Nazón Joaquín García no es apóstol, para nosotros ciertamente lo es. Porque su hermosísima elección está en nuestro corazón y proclamamos y damos testimonio que Nazón Joaquín García es siervo de Dios y apóstol de mi Señor Jesucristo. Porque Dios, en su gran y infinita misericordia, hizo esa hermosa obra en nuestro corazón. Quiero decirles que Dios nos permite reconocer su hermosísima elección en este tiempo. Ahora, las características de la elección. ¿Cuáles son? Ya Dios nos ha permitido, en esa hermosa obra que Dios ha hecho en el corazón, nos permite reconocer la elección. Porque la elección está en nuestro corazón. A nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia, la luz del mundo, Dios nos permite reconocer las características de los siervos de Dios. No les estoy hablando materialmente, ¿no? Les estoy hablando espiritualmente. Dios nos permite reconocer las características de los hombres de Dios, hablando espiritualmente. Hechos 13:47 dice así, para la honra y la gloria del Señor. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, que sea para la honra y la gloria del Señor. Dios nos permite reconocer también las características de los hombres de Dios. Una característica por la cual Dios nos permite distinguir y reconocer la elección de los hombres de Dios es que ellos son luz para el mundo. En este tiempo, Dios nos permite reconocer que Nazón Joaquín García es siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo.
Y Dios lo ha puesto para salvación de las almas. Otra característica muy importante. Ellos son los que traen la salvación para las almas. Características que Dios nos permite reconocer en su hermosísima elección. Ya lo vimos primero. No es para todos, No. Nada más es para los que Dios ha hecho esa hermosa obra en su corazón o en el corazón. La semana pasada veíamos un tema muy bonito, dice el Señor. El llamamiento de los siervos de Dios. En el llamamiento de los siervos de Dios está la bendición para el pueblo de Dios, para nosotros, para la iglesia de Dios. En el llamamiento de los siervos de Dios está la bendición para nosotros. Y la vez pasada, en el tema pasado, había un pueblo en Israel que estaba en esclavitud. Y clamaba y gemía y lloraba a Dios para que fuera libertado de esa esclavitud. Pero, ¿qué le faltaba a ese pueblo para que fuera libertado? Un hombre de Dios, iglesia del Señor. Es lo que le faltaba a aquel pueblo. Un hombre de Dios, elegido por Dios, ungido por Dios, para que estuviera al frente de ese pueblo. Y Dios llama a su libertador de ese pueblo, del pueblo de Israel, el siervo de Dios Moisés, y los liberta y los saca de la esclavitud y adquiere promesas muy hermosas. El pueblo de Israel, a través del siervo de Dios Moisés, la promesa es que los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, iglesia del Señor, hablando materialmente. Ahora, traigámoslo a lo espiritual, iglesia del Señor. Muchos de nosotros estábamos en esclavitud en el mundo. Lo voy a hablar nomás por mí. Estaba yo en esclavitud en el mundo, pero en el tiempo del siervo de Dios, Samuel Joaquín Flores, Dios, a través de su siervo, me libertó, me trajo del mundo. Ya no soy esclavo del mundo. Ahora ya Dios me libertó y llegué a su hermoso pueblo. Duerme el siervo de Dios Samuel, iglesia del Señor. Y nuevamente somos llamados a libertad. ¿Por qué? Si no somos llamados a libertad, nuevamente en la era apostólica del siervo de Dios Nazón Joaquín García, si no somos llamados a libertad, Dios no hace la obra en nuestro corazón. Si no somos llamados a libertad, pero Dios ha hecho esa hermosa obra en nuestro corazón. Hemos sido llamados nuevamente por misericordia de Dios a libertad, iglesia del Señor. Y hoy gozamos también de las promesas de Dios en labios del siervo de Dios, Nazón Joaquín García. Y le dijo Dios, y a ti te digo, Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Así también en este tiempo a Nazón Joaquín García. Él es el único que tiene las llaves del reino de los cielos, iglesia del Señor. Características que Dios nos permite distinguir de los hombres de Dios. Ahora, una característica por la cual Dios nos permite distinguir y reconocer la elección de los hombres de Dios es que ellos son luz para el mundo. En este tiempo Dios nos permite reconocer que Nazón Joaquín García es siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y Dios lo ha puesto para salvación de las almas, porque Él es quien nos va alumbrando. Una luz en la oscuridad no se puede ocultar, iglesia del Señor, jamás. Ya no, antes estábamos en el mundo, o estaba yo en el mundo y era yo ciego, no podía yo ver, es verdad, no podía yo ver, pero cuando fui llamado a libertad, un hombre de Dios,
me quita la venda de los ojos y ahora puedo ver, iglesia del Señor. No hablando materialmente, no, hablando espiritualmente. Y no podíamos ver espiritualmente, pero llegó nuestro tiempo que Dios nos trae a su hermosísimo pueblo y un hombre de Dios nos quita la venda de los ojos y ahora vemos y contemplamos su hermosísima elección, iglesia del Señor. Y un 8 de diciembre del año 2014, un hombre doblando sus rodillas pidiendo consuelo, escucha una hermosa voz que le dice: ¿por qué me pides consuelo si tú has de consolar a mi pueblo? Y hemos sido consolados y muy felices dentro del manto de la elección, iglesia del Señor. Características de los hombres de Dios que Dios nos permite reconocer por esa hermosa obra que Dios ha hecho en nuestro corazón. Otra de las características de los hombres de Dios. Jeremías 1:5 dice así: para la honra y la gloria del Señor. Jeremías 1:5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones, que sea para la honra y la gloria del Señor. ¿Desde cuándo los hombres de Dios son santos? Desde antes de la fundación del mundo. Sí, iglesia del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios los tiene predestinados para ponerlos al frente de su pueblo, iglesia del Señor. Ya Dios los ha santificado para ponerlos al frente de su pueblo. Hermosas características que Dios nos permite reconocer, iglesia del Señor. Otra de las características de los siervos de Dios. Otra de las características de los hijos de Dios. Los hombres de Dios son los embajadores y los receptores de la palabra de Dios, para predicarla al mundo, para anunciarla al mundo. Marcos 16:15 dice así: para la honra y la gloria del Señor. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que sea para la honra y la gloria del Señor. La Biblia, iglesia del Señor. Esta Biblia todo el mundo la tiene, es verdad. La mayoría tiene acceso a la Biblia y la tienen. Esta Biblia en el mundo es letra muerta para el mundo. La interpreta cada religión ajena a esta religión a su manera, a su conveniencia, como ellos la quieran interpretar. Y me acordé cuando estaba yo leyendo este texto de un amigo que tengo ahí en Valles, al cual es un cliente mío, y ese día platicando me dice: me fue muy bien, Rafa. Él siembra caña y cuando se les da la caña, sacan muchas toneladas de sus hectáreas y se las pagan. Qué bueno, se me olvidó su nombre, pero qué bueno. Dice: pero mi pastor me ha enseñado y me ha dicho que dé el diezmo, que tengo que dar el diezmo porque Dios lo bendició. De esa manera él me lo describió. No, está bien. Y pues le quise hacer otras preguntas o quise platicar con él de la Biblia. No, dice, yo de la Biblia no, dice nada más. Y quiero decirles que aquel hombre lo interpretó a su conveniencia. Aquí en la iglesia, la luz del mundo, iglesia del Señor, a nadie se nos forza. Aquí es por fe. Dijo mi Señor Jesucristo: el que quiera seguirme, el que sienta en su corazón dar el diezmo, el que tenga fe, lo puede hacer. El que no. Allá ellos tienen que ocupar tienen que interpretarlo a su manera.
Porque iglesia del Señor, de eso viven aquellos hombres. ¿A quién el siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, San Joaquín García, no tiene necesidad de nosotros, iglesia del Señor? Quien tiene necesidad de Él soy yo. Yo sí tengo necesidad, iglesia del Señor, el siervo de Dios. No, estoy refiriéndome a que si llega el pensamiento del diezmo, no, iglesia del Señor. El diezmo es por fe. El diezmo le pertenece a Dios y la ofrenda le pertenecen a Dios. Eso le pertenece a Dios, iglesia del Señor. Me acordé de este hombre porque aquellos hombres, pues, la interpretan a su manera y a su conveniencia. Ahora, dice, ellos son los embajadores del reino de los cielos. Dice, la Biblia es letra muerta para el mundo, la leen y la interpretan a su manera, a su conveniencia. Pero para nosotros, la Biblia es vida en labios del siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, Nazón Joaquín García. Y también nosotros gozamos palabra viva y verdadera, palabra revelada en este tiempo, en labios del siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, Nazón Joaquín García, iglesia del Señor. Y sus hermosas cartas quedan grabadas en nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que nos va a llevar a reconocer las características de la elección en los siervos de Dios? ¿Dios hizo la obra en nuestro corazón? Sí. ¿Reconocemos que Nazón Joaquín García es siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Porque Dios hizo la obra en nuestro corazón en su hermosísima elección. Pero ahora, reconocer las características de los hombres de Dios. Son nuestros libertadores. Son los que Dios ha enviado para salvación, iglesia del Señor. Son santos. Son perfectos, iglesia del Señor. ¿Qué es lo que nos va a llevar? Vamos a leer en San Juan 6:60. Dice así, San Juan 6:60, para la honra y la gloria del Señor. Al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? De ahí nos pasamos al 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creyeron, y conocemos y reconocieron que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que los llevó a manifestarle esas palabras a mi Señor Jesucristo? Su fe, iglesia del Señor. Habló la fe y se manifestó la fe. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y si regresamos tantito atrás al 60, ahí mismo, al oírlos muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Habían creído? Sí, porque dice la palabra de Dios ahí en el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, o sea que eran sus discípulos también, y ya no andaban con él. ¿Por qué? Dijo el siervo de Dios, Nazón Joaquín García, porque querían el beneficio nada más para su carne, querían la comida para ellos, nada más, pero no querían saber nada de la palabra de mi Señor Jesucristo. Y cuando mi Señor Jesucristo les habla su palabra y les declara su palabra, entonces ellos manifestaron su fe. No había fe en ellos. Se retiraron, se fueron. ¿Por qué? Porque no había fe. Pero sus discípulos les hace esa pregunta. Dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
hermosa respuesta que manifestó su fe. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y creyeron y reconocieron que mi Señor Jesucristo era el Hijo del Dios viviente, iglesia del Señor. Y así también, como en aquel tiempo, en este tiempo. Si el siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo nos hiciera esta misma pregunta, que en aquel tiempo les hizo mi Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿cuál sería nuestra contestación? ¿Qué le contestaríamos al siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, San Joaquín García? Si esta misma pregunta no la hiciera en este tiempo, ¿cuál sería? ¿Cuál sería nuestra contestación? Y le manifestamos nuestra fe. Varón de Dios, ¿a quién iremos? Solamente usted tiene palabra de vida eterna. Y creemos y reconocemos que San Joaquín García es siervo de Dios y apóstol de nuestro Señor Jesucristo, iglesia del Señor. Y solamente Él tiene y trae palabra de vida eterna. El embajador del reino de los cielos, iglesia del Señor. Hace unos días, no sé por qué recordaba y me hacía reflexionaba. Mi padre me decía siempre, siendo yo niño y siendo después joven: Rafael, ve a la oración. Pero era una insistencia, iglesia del Señor, que teníamos que, era una ley para nosotros. Así lo voy a describir. No entendía ni comprendía porque era yo tal vez joven, me gustaba el mundo, no tenía yo una responsabilidad con Dios, porque no era yo bautizado. Me faltaba también, no había una fe. Tal vez era normal, pero me ponía a reflexionar en la existencia de mi padre. Hoy entiendo, hoy Dios me permite comprender. La palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestras almas. ¿Qué hubiera pasado con aquella mujer viuda, iglesia del Señor, si ella decía que ya nada más tenía un poquito de harina y un poquito de aceite y se lo iba a comer? Él se iba a dejar morir, porque ya no había más comida para ella. Pero llegó la bendición de Dios a su casa y tocó su casa. Llegó el hombre de Dios y decía el Señor, y los hombres de Dios traen la bendición. Y le explica a la mujer y le dice: haz como has dicho, pero dame a mí primero. Y no escaseará la comida para ti ni para tu hijo. Y así fue, iglesia del Señor. Ahora, ¿qué pasa en este tiempo? Si yo dejo la oración, si yo dejo el alimento espiritual, ¿qué pudiera llegar a pasar? Me podría pasar, ya no estoy diciéndolo en lo material, no. Ahora lo traemos a lo espiritual. Me pudiera pasar lo mismo que la mujer hablando espiritualmente. Sí, iglesia del Señor, me pudiera pasar lo mismo. Pero sobre la faz de la tierra hay un hombre de Dios y trae ese alimento espiritual, iglesia del Señor, para nuestras almas, el cual todos los días, iglesia del Señor, ese alimento espiritual está en este hermoso lugarcito. Es de cada quien que quiera venir a este hermoso lugarcito, iglesia del Señor. Es eso lo que me hace reflexionar. La insistencia de mi padre. Él sabía por la fe lo importante que era la oración para nuestras almas, iglesia del Señor. Que esto poquito sea para la honra y la gloria del Señor. Pero haberme dado a entender, aunque sea una palabrita. Hoy les deseo, hermanos, que la paz y la gracia de mi Señor Jesucristo more y gobierne en cada corazón de mis hermanos, y el Señor sea el que los bendiga. Amén.